Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los que se dan cita en este momento, en esta serie maravillosa de la Carta de Judas. En este día vamos a titular este video Características de los llamados. Y vamos rápidamente de lleno a la Carta de Judas, que nada más tiene un capítulo, y daremos lectura nada más al versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, en el video anterior hablamos del inicio del versículo y mencionamos las preguntas para estudiar estas tres palabras, que son a los llamados. En esta ocasión, solo tendremos un punto y no tendremos tiempo suficiente para analizarlo. Así que comencemos. Características de los llamados. Ese es el punto que vamos a tratar. Así que es importantísimo reconocer quiénes son estos llamados. Hicimos unas preguntas en el video anterior que los invito para que vayan y lo vean. Y es rápido, son cortos para poderlos digerir, entender, meditar. Y preguntas sencillas. ¿Para quién fue esa carta? ¿Esa carta es para mí el día de hoy? Yo soy uno de los llamados. ¿Qué características tiene uno de los llamados? Por eso así se titula este video. Y así que el Señor maravillosamente nos deja entender que en este llamado produce comunión con Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque el apóstol Pablo dejó en 1 Corintios, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 1, versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fin de la cita, mis queridos hermanos. Claramente aquí podemos ver en el inicio del versículo, fiel es Dios. ¿Quién hace la obra? ¿Quién es el que llama? Dios. Bendito sea su nombre. Así que, el cual fuiste llamados a la comunión. Todo el que es llamado tiene comunión con el Señor Jesucristo, por el perdón de sus pecados, porque reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, y un verdadero llamado es un hombre adorador. Es un hombre que da honra y gloria a Cristo Jesús en comunión con Él. Así que también produce paz. En 1 Corintios, versículo 7, versículo 15 dice: pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Fin de la cita. Bendito sea el nombre del Señor, mis queridos hermanos. Aquí en esta porción de las Escrituras están hablando de un llamado que está casado con un incrédulo, con uno no llamado. Y está tratando puntos importantísimos, pero este no es el caso, sino que estamos hablando del que es llamado. Está llamando a paz. Al llamado, en consecuente, le da paz. Para esto también produce libertad. Gálatas 5:15 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, no nos vamos a confundir ni a perder porque se ha mal usado, explicado este versículo. Soy libre, puedo hacer lo que quiera. Eso no quiere decir. Vamos a ver con claridad lo que la Escritura lo dice. Nosotros somos libertados del pecado.
Ya no somos más esclavos del pecado, sino de Cristo Jesús. Amén, viva el Señor. Así que también produce esperanza. En Efesios capítulo 4, versículo 4, leo: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, les tengo que decir que la esperanza que tiene por concepto este mundo es totalmente diferente a la que tenemos nosotros de parte de Dios. La esperanza del mundo es incierta. A ver si sucede. Es algo incierto. Pero la esperanza que Dios nos da bíblicamente es una seguridad. Es algo que está hecho por el grandísimo y poderoso Dios único y verdadero que creó los cielos y la tierra y todo lo que existe en ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que produce esperanza. También nos invita a vivir de una manera digna. En Efesios 4:1 dice, y leo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay que tener una manera de vivir digna conforme al llamado. Para esto necesitamos proseguir para saber qué tipo de dignidad está hablando el Señor. Y aquí el apóstol Pedro también nos da, por medio del Espíritu Santo, que dice que produce santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la manera digna de vivir, mis queridos hermanos. Santo, que significa apartado. ¿Apartado para qué? Para Dios, porque estamos hablando de la Escritura. Es también importante aclarar qué significa ser santo. No es que trae uno una aureola arriba de su cabeza, que vuela o que está simplemente así como que no quebra ni un plato, como decimos coloquialmente, sino que simplemente es apartado para algo. Así que apartado para Dios. Así vivir de esa manera dignamente. También somos llamados para bendición. Primera de Pedro 3:9 dice, y leo: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Nosotros vamos a heredar bendición. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a su Hijo para que nosotros, a morir, para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Esa es una gran bendición, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en el Señor Jesucristo. También nos llamó para gloria eterna. Primera de Pedro 5:10, y leo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, esta carta está hablando sobre de los sufrimientos de la persecución en ese entonces para los cristianos, a los llamados. Pero les está recordando, y a nosotros también a la vez, que nos está llamando a su gloria eterna. No importa el sufrimiento de esta vida comparado con la eternidad en la gloria venidera en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, si alguien dice ser llamado, o en otras palabras, ser cristiano, tendrá estas características dadas por el Señor, que son las que ya hemos mencionado. Y son comunión con Cristo, 1 Corintios 1:9. Paz, 1 Corintios 7:15. También tenemos bendición, 1 Pedro 3:9. Gloria eterna, 1 Pedro 5:10.
y dignidad, digno. Efesios 4:1. Así que, mis queridos hermanos, tengamos mucho cuidado cuando una persona dice ser llamado o cristiano. Porque es muy fácil y sencillo pronunciar estas palabras hasta para nosotros mismos, decir yo soy cristiano. Pero debemos de recordar que quien certifica a los llamados es Dios, no la persona la que dice, sino Dios. Porque por sus frutos los conoceréis. Y para mejor entendimiento, leamos 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, bendito sea el nombre del Señor, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gloria que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fin de la cita. Mis queridos hermanos, aquí se está resumiendo todos los versículos que hablamos. La escritura no es versículos sueltos, todo es unido por el Espíritu Santo. Maravilloso este versículo en 2 de Timoteo 1:9. Concluyendo, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6 nada más, voy a dar lectura. Y dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6, 1 de Juan, capítulo 2. Importantísimo como toda la escritura. Y dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Mis queridos hermanos, el Señor anduvo en todos, y no es una lista exhaustiva, sino son mínimos que nosotros nos podemos perder en esto. El Señor anduvo dignamente, anduvo en gloria eterna, anduvo en bendición, en santidad, en esperanza y libre de pecado y en comunión con el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son las características que es un cristiano. No es un título, es un modo de vida, y no es producido por la persona, sino por Dios en la transformación de su corazón por medio de su espíritu, y le da vida y vida eterna. Y ahora esa criatura es una criatura nueva que vive apartado en santidad, que es para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esas son las características, mis queridos hermanos, de un llamado o un cristiano. Podemos tener una persona al frente de nosotros haciéndose llamar cristiano, y debemos de ir a las Escrituras con estas características cortas, sencillas, que podemos ver con claridad. Pero lo mejor, mis queridos hermanos, hagámoslas primero a nosotros. Yo tengo comunión con Cristo. Yo soy libertado del pecado por Cristo. Tengo la esperanza de Cristo. Vivo en la santidad, apartado para Cristo. Tengo la bendición de Cristo. Tengo la gloria eterna que me va a dar en heredad Cristo. ¿Estoy viviendo dignamente para Cristo? No levante la mano ni conteste. Contéstelo en su corazón, medítelo, ore al Señor y pídale que le deje ver con claridad en dónde está usted. Porque si nada más se hace llamar cristiano y no tiene estas características, pida al Señor que lo rescate, que lo salve, para que tenga vida eterna. Mis queridos hermanos, un abrazo y bendiciones.